Hola amigos, los invito a que compartamos este nuevo capítulo de esta serie de las 9 amenazas ambientales que estamos desarrollando con la Fundación Música Pro Colombia y con la compañía de la profesional en responsabilidad social, la doctora Luz Estela Vargas, y que esperamos que sea como siempre en este capítulo tan clara, tan pedagógica y tan amigable en su manejo de conceptos que nos hacen apropiar cada uno de estos temas con un interés especial, de manera que nos mueven y nos llevan a tomar realmente decisiones internas, de cultura interna sobre la protección ambiental que tanto necesita el planeta, que tanto necesitamos nosotros como seres humanos para cuidar este espacio vital que es nuestra naturaleza, nuestra vida, nuestro planeta Tierra. Agradezco entonces a la doctora Luz Estela porque una vez más está con nosotros para tocar el tema sobre la acidificación de los océanos. Para mí es un tema completamente nuevo, lo confieso, es un tema que alguna vez lo he escuchado, no lo he profundizado aún. Espero que después de esta charla yo tenga la misma conciencia que muchos de ustedes van a tener a partir de este espacio. Pero por eso nuestra primera pregunta va hacia la doctora Estela para que nos diga qué significa esto de la acidificación de los océanos. ¿Qué es esto en concreto, este tema que vamos a tocar? Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vernos y por escucharnos nuevamente. Sabemos que esto de la acidificación de los océanos es un tema sobre el cual algunos de ustedes conocen. Tal vez han leído, habrán estudiado, habrán conversado sobre él, pero para otros, seguramente para la gran mayoría, es algo nuevo. Primera vez que lo escuchan. Entonces vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla para todos, que retroalimente, que valide la información de las personas que ya conocen sobre el tema, pero que al mismo tiempo brinde la información necesaria para quienes esta es la primera vez que profundizan o que escuchan hablar sobre acidificación de los océanos. Entonces, respondiendo a la primera pregunta del director, les voy a decir que podemos entender la acidificación de los océanos como un fenómeno ambiental que se origina o se produce cuando el agua de los océanos absorbe de la atmósfera el dióxido de carbono, es decir, el CO2. Y este proceso de absorción de CO2 tiene como consecuencia cambios en la química del agua del mar, volviéndola más ácida. Ahora, es importante entender que este término de que el agua se vuelve más ácida no debe tomarse de una manera literal. Lo que ocurre es que después de todo este proceso químico disminuye la alcalinidad del agua, o sea, disminuye su pH. Y entonces sé que se estarán preguntando ¿qué es el pH? Bueno, devolvámonos al colegio, a la materia de química básica, donde aprendimos que el pH es una medida para determinar precisamente el grado de acidez o el grado de alcalinidad de un líquido a base de agua. Y es entonces con esta medida que se determina la acidez o el pH del agua del mar. Bueno, después de esta explicación tan concreta, me queda otra pregunta para Luz Estela, que es si podría ayudarnos a entender un poco más cómo se mide este tema de la acidificación, cómo son esos parámetros con los que uno puede medir o calcular que ese fenómeno está creciendo o decreciendo, cómo es el medidor técnico científico que nos puede dar una referencia sobre la acidificación. Muy bien. Para responder esta segunda pregunta, vamos a retomar entonces el tema del pH. Dijimos antes que el pH es la medida para determinar el grado de acidez o el grado de alcalinidad de un líquido a base de agua. Resulta entonces que el pH se mide en una escala de 0 a 14. Miremos en la imagen que en esta escala cualquier valor igual a 7 se dice que es un valor neutro. Si es menor a 7 es ácido y cualquier valor mayor a 7 es básico o alcalino. Entonces, ese pH igual a 7, que como dijimos es neutral o neutro, observemos la imagen, lo tiene el agua pura. Mientras que las soluciones con un pH inferior a 7 hasta llegar a 0 son propias de elementos como el café, los tomates, el zumo de limón,
y el ácido del estómago, entre otros muchos elementos. Por el contrario, las sustancias que en la escala están ubicadas sobre 7, ahí estamos viendo la imagen, serán sustancias más básicas o alcalinas. Entre más se acerque el pH a 14, entonces serán más alcalinas. Ahí encontramos entonces sustancias como la clara de huevo, el amoníaco, el jabón, el cloro, entre otros muchos con un pH mayor a 7. Ahora, volviendo a la pregunta de cómo es que sabemos cuál es el pH de los océanos y cómo se mide, pues resulta que hay estudios científicos que demuestran que el pH preindustrial, o sea, antes de la revolución industrial, en promedio ese pH del océano era para esa época aproximadamente de 8.2 en la escala que estamos viendo de pH. Y que en los últimos 150 años, es decir, desde la revolución industrial para acá, debido al aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera por las actividades humanas, la acidez promedio de los océanos ha variado sustancialmente. Y en este momento el pH de los océanos, al medirlo en esa escala, es de 8.1. Y eso equivale a que en solo 150 años los océanos son un 30% más ácidos de acuerdo a la escala. Y para el futuro los científicos pronostican que en el año 2100, dentro de 75 años aproximadamente, y al ritmo actual de emisiones de CO2, el pH podría caer otras 0,3 unidades. Y eso en la escala de pH es gravísimo, porque ese nivel de acidez va a dificultar cada vez más la adaptación y la supervivencia de las especies que dependen de los océanos. Gracias por traernos hasta acá con estas explicaciones tan amables. Pero me gustaría preguntarte realmente cómo se produce la acidificación, qué hace que este fenómeno se produzca, qué es lo que estamos haciendo los seres humanos, o qué es lo que hace el planeta o qué hace la naturaleza para generar este fenómeno de la acidificación. Vamos a iniciar esta respuesta dándole un reconocimiento a los océanos y a su importancia para la vida. Resulta que los océanos cubren más del 70% del planeta y son fuente de vida, no solo porque albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta, sino porque absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y producen al menos el 50% del oxígeno del planeta que necesitamos para vivir. Y esto ha ocurrido desde siempre, como una función natural de los océanos. Pero resulta que los seres humanos, con nuestras actividades, hemos transformado y acelerado este proceso natural, especialmente, y lo decíamos en la respuesta anterior, desde el comienzo de la revolución industrial, cuando los humanos empezamos a liberar un gran exceso de CO2. Entonces, podríamos afirmar que la principal causa de la acidez de los océanos es el CO2 liberado de manera excesiva a la atmósfera. Y todo ese CO2 que producimos directa o indirectamente, los océanos tienen la tarea de absorberlo. Pero pasa que por la gran cantidad de emisiones solo pueden absorber entre el 25 y el 30%. El resto, el otro 70%, queda en la atmósfera, generando además otro daño ambiental, y es el llamado calentamiento global, fenómeno del cual seguramente hablaremos en nuestro siguiente programa. Entonces, si bien es cierto que esa tarea natural de los océanos de absorber el CO2 es muy importante y necesaria para la atmósfera, pues al mismo tiempo resulta una mala noticia para los océanos, porque es precisamente lo que causa el fenómeno de la acidificación. Pues Estela, ahora viene una pregunta que me interesa muchísimo despejar. ¿Por qué debemos considerar que la acidificación es un problema? Ya sabemos qué es, ya sabemos cómo se mide, ya sabemos qué es la causa. Pero ¿por qué debemos considerar que en este momento ese fenómeno es un problema, es una situación compleja para nosotros como especie humana? Muy bien, ya está claro que la acidez de los océanos es un fenómeno actual y que a futuro puede llegar a afectar y puede llegar a convertirse en un problema con graves consecuencias si seguimos el camino que hoy estamos trazando. Vamos a hablar entonces de algunos pocos impactos o problemas relacionados con la acidificación de los océanos. El primer impacto negativo es en los organismos marinos.
Resulta que por la acidificación se disminuye la cantidad de carbonato en el agua y el carbonato es un elemento necesario para que se formen los esqueletos y las conchas de muchos animales marinos, como por ejemplo los cangrejos, los caracoles, las langostas, las almejas, las ostras, los corales, entre otros muchos. Entonces, cuando el agua se vuelve más ácida, el agua disuelve el carbonato de calcio y dificulta la formación y la resistencia de estas estructuras. Esto, lógicamente, puede afectar su supervivencia y su desarrollo. Precisamente las imágenes que estamos viendo corresponden a noticias de diferentes medios informativos relacionadas con los impactos de esta amenaza ambiental en los organismos marinos. Una segunda consecuencia que se deriva del anterior es que la cadena alimenticia de peces y de mamíferos marinos que dependen para su supervivencia de estas especies que tienen conchas y esqueletos, pues también se va a afectar. Es el caso, por ejemplo, de los pulpos que se alimentan de crustáceos y almejas, de los cangrejos que a su vez se alimentan de crustáceos más pequeños, de los tiburones que se alimentan de tortugas y en general de muchas clases de peces que se alimentan de caracoles marinos y de especies más pequeñas. Un tercer impacto es que la acidificación va a contribuir al desplazamiento de especies. Aunque algunos organismos marinos van a adaptarse a ese cambio significativo en el pH del agua, como es el caso de las algas y del fitoplancton, otros organismos se van a ver muy perjudicados y esto puede llevar a la reducción y a la pérdida de la biodiversidad. Como una cuarta consecuencia de la acidificación estaría la reducción de la pesca, precisamente por el impacto en las poblaciones de peces y de mariscos. Esto repercute directamente en la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de este oficio y de esta industria que mueve la economía y genera empleo a millones y millones de personas en el mundo entero. También se afectarían las comunidades que viven de la industria del turismo y que ofrecen actividades como buceo, snorkel y que a través de estas actividades aportan muchísimo dinero a las economías locales. Y finalmente hay otra industria que se vería afectada y es la farmacéutica, que hace tan solo unos pocos años, lo vemos en las imágenes de noticias, ha encontrado en los corales una fuente de nuevos medicamentos que pueden usarse para tratar enfermedades como el cáncer y el VIH. En resumen, el problema de los mares ya se siente, pero si no actuamos rápidamente, si no tomamos medidas drásticas para evitar o al menos no seguir aumentando la emisión de CO2 a la atmósfera, las consecuencias, como hemos visto, pueden ser irreversibles para todos en el planeta porque este es un problema de carácter global. Bueno, ahora teniendo en cuenta que este es un fenómeno mundial, que es un fenómeno delicado, que es un fenómeno que nos compete a todos como especie humana, ¿qué están haciendo los gobiernos o qué deben hacer los gobiernos para mitigar el impacto de la acidificación de los océanos? Creo que es muy importante que lo entendamos para poder encauzar más nuestra observación, nuestra objetividad cuando tomemos acciones que ayuden o colaboren en esto. Ante todo, debemos entender que este fenómeno ambiental, por ser global, es un reto, pero un reto gigante y por lo tanto necesita igualmente de un compromiso gigante y colectivo. Por eso, en esa mesa no se deben sentar a negociar y a discutir ideas y compromisos solamente los gobiernos. Se necesita urgentemente la participación y el compromiso de la empresa privada, del sector educativo, las fundaciones, las ONGs, la sociedad civil y por supuesto el compromiso de cada uno de nosotros en particular. Ahora, específicamente, ¿qué están haciendo los gobiernos? Les podría decir que ya hay una gran diversidad de proyectos y de estrategias para conservar los océanos y recuperar especies y ecosistemas. Gran parte de esas estrategias están enmarcadas y provienen de los compromisos que los gobiernos del mundo adquieren en las diferentes cumbres y en las conferencias sobre el medio ambiente promovidas desde las Naciones Unidas y que sirven como hoja de ruta para orientar a los países miembros y facilitarles la definición y la organización de planes ambientales a nivel de sus regiones. Vamos a mencionar entonces 3 iniciativas resultado de estas cumbres mundiales y que ya se están desarrollando orientadas a cuidar los océanos. Una de ellas surgió como resultado de la COP26
que se realizó en Reino Unido en el año 2021. En esa cumbre, hace menos de 3 años, los presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, ellos acordaron fortalecer la protección del corredor marino del Pacífico Este tropical para lograr el área protegida más grande del hemisferio occidental. Se trata de apoyar en esta zona del Pacífico una pesca que sea sostenible y que cuente con información técnica y científica. Otra gran iniciativa es el Pacto Verde Europeo, donde todos los países de la Unión Europea se preparan para el año 2050. Es un plan de acción a 30 años, muy grande en inversiones y en reformas para lograr 0 emisiones de CO2 a mediados de siglo. Abarca acciones relacionadas con la energía, con la movilidad, la agricultura, la construcción y la industria, entre otros sectores. Y una última iniciativa que quiero mencionarles es la transición mundial hacia las energías limpias. Esto va a contribuir a la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, a disminuir la emisión de CO2 a la atmósfera. Como estas, hay muchas otras iniciativas que se están desarrollando en el mundo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aunque ya hay algunos progresos, pues no son suficientes. Se necesita más compromiso, más acciones y medidas más ambiciosas que reflejen realmente el nivel de urgencia y el poco tiempo que nos queda para evitar las consecuencias de un cambio climático drástico. Por último, y como siempre, Estela, este programa busca que la gente común, el ciudadano de a pie, el personaje común y corriente como usted, como yo y como todos los que estamos viendo este programa, pueda tomar acciones desde su vida diaria, desde su corriente vida diaria. ¿Qué podríamos hacer nosotros para contribuir en la mitigación de este fenómeno de la acidificación de los océanos? ¿Qué recomendaciones nos darías tú específicamente para que nosotros pudiéramos contribuir o sentir que estamos aportando? Ante todo, recordemos siempre que los océanos son la base de la vida, porque albergan la mayor reserva de biodiversidad de nuestro planeta y porque producen el 50% del oxígeno que necesitamos para vivir. Y aquí es importante que volvamos a recordar y a reconocer que no son solo las actividades a gran escala como la extracción de petróleo, de gas o de carbón o la deforestación de nuestros bosques las que generan dióxido de carbono. También las actividades del día a día de cada uno de nosotros. Y es que no somos pocos. Hoy somos 8.000 millones de habitantes en el planeta realizando acciones que liberan CO2 de manera permanente y por lo tanto debemos reconocer nuestra responsabilidad en esta emisión de gases a la atmósfera. Y como recomendaciones podríamos decirles algunas muy sencillas. La primera, ser multiplicadores de esta información con nuestra familia, amigos, colegas de trabajo. Compartamos estos videos educativos, generemos conciencia colectiva, porque aunque se trata de una amenaza ambiental, la acidificación de los océanos sigue siendo relativamente desconocida para la mayoría de las personas. Otra recomendación para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera es reducir el consumo de energía en nuestros hogares y no desperdiciemos agua. También es importante reducir el uso de automóviles y de motos particulares y usar con mayor frecuencia el transporte público o realizar nuestras vueltas, nuestras diligencias a pie o en bicicleta. Esto es saludable, no vale nada y contribuimos a mitigar esa emisión de gases de efecto invernadero. Otra recomendación es que evitemos a toda costa el consumo de plásticos, especialmente los plásticos de un solo uso, como son los pitillos, las botellas de agua, platos, cubiertos, vasos desechables. Otro consejo, recordemos que los globos no van al cielo. Estos globos que inflamos con helio, que soltamos en fiestas, piñatas, eventos, incluso con deseos y mensajes para el más allá, pueden llegar a elevarse más de 10 kilómetros y recorrer hasta 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, difícilmente vamos a poder predecir dónde van a caer. Así los hayamos soltado en la ciudad, pueden caer en ríos, en lagos, en bosques, en el mar, causando daños al medio ambiente y especialmente a los animales marinos que pueden confundirlos con alimento. Además, con un agravante, y es que el poliuretano,
con el que se fabrican estos globos tarda hasta 400 años en descomponerse. Y por último, una recomendación más, y es la invitación a ser consumidores responsables, conscientes. Compremos menos, compremos solo lo que sea necesario, en lo posible de buena calidad, para que nos dure y ojalá de producción local y sostenible. La lista de lo que hacemos y que impacta al planeta es enorme. Por eso, la Fundación Música por Colombia reconoce la importancia de crear una conciencia colectiva, principalmente a través de la educación ambiental en todos los niveles, que al final se vuelva un estilo de vida donde todos nos preocupemos por el medio ambiente y lo protejamos con el fin de garantizar su conservación y equilibrio para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Como director de la Fundación Música por Colombia, quiero agradecerles a todos ustedes por su compañía, por sus comentarios y por la difusión permanente de este material a otras personas. Creo que es necesario que creemos esa red de comunicación y que sigamos avanzando en ese proceso. Como siempre, nos despedimos con música, Juan Salvador Vargas en el piano, y esperamos que todos disfruten maravillosamente de este espectáculo musical y de esta conciencia ambiental que se despierta y que no debe tener reversa. Muchas gracias a Luz Estela, muchas gracias a todos.